Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a la clase virtual más de Historia. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Comprender la importancia histórica de la civilización egipcia a través del estudio de sus principales características. Desarrollo de la destreza del día de hoy. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al desarrollo tecnológico, económico y científico. Las riquezas de la cultura egipcia y su legado. La cultura egipcia se desarrolló, recordemos, en el valle formado por el río Nilo. A orillas de este río, recordemos que se daba en las inundaciones, todo esto se llenaba. Una vez que descendían las aguas, quedaba el limo, es decir, esa tierra fértil. Por eso se hicieron estos asentamientos a orilla de este majestuoso río, que recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y por ende la navegación. Y estos tres aspectos fueron la base de su economía. Pero el día de hoy hablaremos de la religión, misticismo, leyendas. Los egipcios eran politeístas, es decir, que veneraban a muchos dioses. Su dios principal era el dios Sol, dios Ra, Amón, Atón. Puede ir cambiando el nombre. Otros dioses fueron también Isis, Osiris y Horus. Los egipcios pensaban que la crecida del río dependía del faraón y por ende de los dioses. Por eso es que en cada ciudad existían diferentes dioses. Y estos dioses tenían una particularidad, tenían cuerpo humano y cabeza de animales. En sí, la religión egipcia, al igual que muchas civilizaciones, se regían en lo que es los dioses. Sus actividades en sí se relacionaban con ritos, ceremonias religiosas. Pero el faraón, ¿quién era? Aparte de ser la máxima autoridad, recuerde que era absolutista, en lo que vimos en la parte social y la parte política, él tenía la autoridad en todo y sobre todo era el Dios para ellos en la tierra. Existieron muchísimos a lo largo de esta civilización. El faraón residía en un espléndido palacio o pear, es decir, una casa grande, y de ese modo se la llamaba faraón. ¿Dónde se daban estos majestuosos ritos religiosos? En los templos. ¿Quiénes estaban al cargo de los templos? Principalmente el faraón. Recuerde que él era visto como Dios de la tierra. Y los sacerdotes eran los únicos que podían ingresar en la parte interior del templo, porque los demás podían hacerlo en la parte exterior, es decir, al patio, para dejar su ofrenda a los dioses. Ellos decían que debían cumplir con estas ceremonias especiales para que los dioses cuidaran de su agricultura y de su prosperidad. Era esencial y obligatorio llevar ofrenda a los dioses para que todo les vaya muy bien. En los templos habían grupos de sacerdotes, los cuales limpiaban, rezaban a los dioses y realizaban cada uno de estos mitos. Les llevaban alimentos y bebidas para ellos, para tenerlos contentos. Y recordemos que el dios principal era el dios Ra, que era dios solar. Partes del templo. Aquí podemos darnos cuenta que parte de la entrada del templo estaban los pilonos, ¿ya? Que estaban lo alto y ancho de los muros. Acá vemos los pilonos. Estos eran características a la altura por el Nilo, para tomar también especie de dos montañas del disco solar, por eso están estos dos pilonos. Ahora, tenemos también el patio. El patio, recuerden que les dije que solo podían ir allá cualquiera a dejar su ofrenda. Estaba antes de la sala de Petra. ¿Qué se encontraba allí?
¿Para qué? Sobre una plataforma donde pasaban, ¿verdad? Una vez que ingresaban al interior, de donde estaba la dependencia del Dios. Es decir, aquí, en esta parte de aquí, y luego donde estaba el santuario. Este lugar era donde solo podía ir el faraón y los sacerdotes. Nadie más se podía acercar aquí. Recuerde que eran unas cámaras especiales, la sala sagrada, la cual servía para la comunicación que existía entre los dioses, los sacerdotes y por ende el faraón. Ahora, ¿qué sucede en lo que tiene que ver con la muerte? Les dicen que los egipcios creían que después de esta vida había otra, pero esto se hacía conforme tú te habías portado en esta vida terrenal. Podías llegar a tomar otra deidad. Entonces, cuando mueres, por eso era que los faraones, los nobles, ellos se momificaban. Entonces, aquí crearon esto de momificar. ¿En qué consistía la momificación? Era extraer el cerebro, ¿verdad? Y todos los demás órganos los guardaban en unos vasos. Y estas vendas para momificar eran de lino y también untada resina. Pero como esto era cara, esta momificación que duraba 70 días, solo era para gente pudiente, es decir, que tenía dinero. Y en las pirámides solo se enterraban a los faraones. En esas tumbas los enterraban con sus tesoros, armas y comida. Recuerden que ellos pensaban en esta muerte, ¿verdad? Como que tenían nuevas oportunidades. Apliquemos lo aprendido. ¿Por qué el faraón se lo consideraba la encarnación de Osiris una vez muerto? Bueno, en esto tiene que ver mucho porque Osiris es la diosa de ultratumba. Entonces, si antes era Dios, el dios Ra, el dios que ellos también llamaban Horus, cuando muere el faraón, ahora ya es el dios Osiris, porque ya es el dios de los muertos. ¿Qué función tenía el templo en la religión egipcia? Importante. Allí iban a dejar sus ofrendas para que todo lo que hicieran les fuera muy bien para no ofender a sus dioses. Y recuerden allí también que en el templo solo podía ingresar el faraón en la parte interior y los sacerdotes, los cuales limpiaban, llevaban las ofrendas, rezaban. ¿Cómo era la religión egipcia? Politeísta, que veneraban a muchos dioses. En cada ciudad había un dios. Dioses principales: Osiris, Ra, Horus. ¿Cuál es el significado de sus templos? El significado del templo es el hogar del dios y también era el hogar, por ende, del faraón, donde podían ir a entregar sus tributos. Hasta aquí entonces ha llegado la clase del día de hoy. Hemos conocido un poquito más sobre la religión de esta gran civilización. No se quede solamente con ese conocimiento. Recuerde, investigue. La historia es tan amplia. Hay una gama de investigación que usted puede hacer. Recuerde hacer la guía del estudiante. Hasta la próxima.